Hola, buenas noches. Soy la pastora Estrella Alexandre de la Iglesia Dios con Nosotros aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es un gusto poder saludarles y hoy quiero compartir una palabra para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahorita que está toda esta situación de este virus que está atacando muchas partes del mundo y que ha habido tantas muertes, tantas cosas desagradables que se puede ver en la televisión, en internet, y todo el mundo ahorita es un caos. Todas las personas están viviendo un caos bastante fuerte, bastante grande, cosas que la verdad no nos esperábamos, pero pues para estos tiempos difíciles también hay una palabra de parte de Dios en la cual Él nos consuela, Él nos alienta, y yo quiero que en esta noche recordemos que Él siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, aún a pesar de lo que podamos estar viviendo. Dios siempre está con nosotros. Y quiero hablarte en esta noche de una historia. En lo personal a mí me gustan mucho las historias bíblicas, y una de ellas es cuando el Señor libera a los israelitas de Egipto, en el tiempo en que los israelitas fueron esclavizados por los egipcios. Ellos algo hicieron en la cual nunca se olvidaron, que fue clamar a Dios. Y nosotros ahorita estamos pasando tiempos muy difíciles en los cuales nosotros debemos de clamar a Dios para esta situación difícil que estamos viviendo. Podemos tener quizá a lo mejor un amigo, un familiar, quizá a lo mejor no tenemos a nadie que conozcamos que esté pasando una situación difícil, pero sabemos que hay muchas personas en el mundo que están viviendo situaciones de tristeza, de desolación, de confusión por todo esto que estamos viviendo. Entonces, en esta historia del pueblo de Israel, aun cuando ellos estaban esclavos en Egipto, ellos nunca se olvidaron de clamar a Dios, de estar clamando todos los días para que el pueblo de Israel, fuera liberado y fuera un pueblo libre. Y en Éxodo comienza la historia de Moisés. Su nacimiento y dónde tuvo que ser puesto. La vida de Moisés empieza desde Éxodo y continúa 3 libros más adelante. Es una historia muy bonita que yo les recomiendo que en casa, cuando tengan tiempo, que ahorita todos tenemos tiempo, porque estamos todos ahora sí que obedeciendo a las leyes que nos dicen que tenemos que estar en nuestras casitas, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos ese tiempo. Yo les invito a que lean Éxodo, en donde empieza y narra la historia de Moisés, cómo nació, en dónde fue puesto, qué fue lo que vivió en su adolescencia, cómo la vivió, todo ese desierto que atravesó, y después cómo Dios lo forma a través de ese tiempo que él vive en el desierto. Moisés, su carácter es transformado, es un hombre que es transformado por Dios, y después Dios le da esa gran comisión de liberar a su pueblo de Egipto. Entonces es una historia muy muy bonita que yo les invito ahora en casa que la puedan leer y conozcan un poquito más acerca de Moisés. Entonces, continuando, en Éxodo 3:7, la palabra de Dios menciona, y se los voy a leer aquí. Éxodo 3:7 menciona: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aún en medio del dolor y de la desesperanza, el pueblo de Dios clamaba a su Padre Celestial, y este clamor fue escuchado. Tan es así que Dios levanta a Moisés para traer a su pueblo a libertad. Y esta historia narra cosas mucho más de lo que Moisés hizo, y podemos aprender mucho de la vida de Moisés. Pero en esta noche quiero puntualizar 2 cosas. Cuando el Señor empieza a enviar las plagas, cuando Dios levanta a Moisés y le dice todo lo que tiene que hacer, y empieza a enviar las plagas Dios al pueblo de Egipto. Entonces el Señor envía plagas, pero en la última de ellas, ya ven que envía varias plagas, entonces la última que envía es la muerte de los primogénitos.
pero hay una orden muy clara del Señor y Dios siempre nos va a avisar. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ¿qué quiere decir? Que lo conocemos, que pasamos tiempo orando, que pasamos tiempo buscando del Señor. Dios siempre nos va a advertir, por medio de su palabra nos va a advertir las cosas, porque Él conoce el futuro, Él conoce lo por venir. Entonces aquí en este tiempo Dios le dice al pueblo que colocaran sangre de una oveja sobre los marcos de las casas y que entraran todos en ellas y que no salieran mientras la muerte pasaba, y cuando vieran esa sangre en las puertas de las casas, en los dinteles de las casas, pues la muerte iba a pasar de largo. Y todo esto se parece a algo que estamos viviendo hoy en día, es algo similar a lo que estamos viviendo ahorita con esto del coronavirus, en la cual nos dicen: entra a tu casa, no salgas, toma ciertas medidas, entra a tu casa, no salgas. Y es la recomendación que el gobierno nos hace. Y nosotros, como hijos de Dios, en este tiempo en el cual estamos en casa obedeciendo lo que nos están diciendo, es un tiempo que nosotros debemos de aprovechar para buscar a Dios, para conocer quién es Dios. Para los que no conocen quién es Dios, tomarse un tiempo de decir: bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios por mí? Y lo principal que podemos aprovechar de esta situación que estamos viviendo, la palabra del Señor dice que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Y en este tiempo en el cual está toda esta situación de esta pandemia, esta situación nos lleva a estar en nuestra casa, a estar un poquito quietos de todas las cosas, del trabajo, de las escuelas, de todo lo que hacemos normalmente y en todos los días, en todo nuestro trajín diario, como hijos, como esposos en los trabajos, como mamás, en la iglesia. Nos dice el Señor: para un poquito y detente, haz un alto en tu vida y búscame. Entonces, ahorita nosotros debemos de aprovechar este tiempo de verdad para buscar del Señor, para conocerlo, para decir: este es el Dios que dice que me ama. Entonces, en Salmos 34:4 podemos ver que Él nos lo menciona de esta manera. Y el Salmo 34:4 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, nosotros debemos de buscar en oración y en comunión a Dios, meditar su palabra. Y si nosotros nos podemos a meditar este salmo tan precioso, en el cual dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Fíjense bien, dice: Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí en este pasaje dice: Él me oyó. Es lo primero que podemos ver. Dice: buscamos a Jehová. Ahorita en este tiempo que estás en tu casa, busca a Jehová y Él te dice: y Él me oyó. O sea, tenemos que tener esa seguridad de que Él nos está escuchando. Pero también viene otra cosa más hermosa que dice: y me libró de todos mis temores. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener cierto temor de no contraer esa enfermedad, de decir: no quiero contraer esa enfermedad, ni para los míos, ni para mis vecinos, porque sería una tristeza, ¿verdad? Y sobre todo cuando conocemos a la gente. Pero hoy en día sabemos que hay mucha gente que está muriendo por este virus. Entonces aquí Dios nos dice: busqué a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Él nos va a oír, dice, y Él nos va a librar de todos nuestros temores. O sea, tenemos que tener esa certeza de que Dios nos escucha. Y para cerrar con broche de oro dice: me libra de mis temores. Queremos la paz en nuestro corazón. Entonces tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo. Y me puse a leer el otro día un artículo en el cual decía que la palabra no temas se repite 365 veces en la Biblia. Si nos ponemos a pensar, pues es un no temas para cada día de nuestra vida, ¿verdad? Como bien sabemos, nuestro calendario tiene 365 días del año. Entonces Dios nos asegura cada día de nuestra vida que no temamos, para el día lunes primero, para el día 2, martes 2, para el miércoles 3 y así para cada uno de los días. El Señor te dice hoy, que tú me estás escuchando en esta noche, te dice: no temas, te dice el Señor. Entonces,
aún así, sabiendo ahora, los que no sabíamos y los que ahora ya sabemos, que Dios nos dice que no temamos. Entonces, y aún así sabiendo que nos dice Dios que no temamos, no logramos muchas veces que eso suceda en nuestro corazón, o sea, que lo creamos realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestra razón. Y lo que tenemos que hacer es que la oración, cuando tú entres a la oración, va a venir esa fe, ese convencimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, conoces quién es Dios que te dice no temas, y cuando te vas a orar en intimidad, en tu recámara, donde nadie te ve, y le presentas a Dios tus temores, tu problema, tu situación que estás viviendo, Él te abraza y te dice, hijo mío, hija mía, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y en estos momentos, con tanta información que hay en internet, en lo que viene siendo en los noticieros, hay mucha desinformación también. ¿Por qué? Porque no se habla toda la verdad, se dicen cosas a medias, mandan mensajes de WhatsApp con que tienes que tomarte mucho limón, con que tienes que tomar eso, con que hacer lo otro. Y realmente lo que nosotros debemos de enfocarnos es sí escuchar las noticias, sí verlas. Yo no te digo que no las veas, porque es un medio en el cual nosotros estamos informados y podemos saber también qué es lo que las autoridades nos van diciendo, cómo está cómo se va dando todo esto, qué mejoras hay, qué no hay, las indicaciones que nos está dando el presidente. Entonces, nosotros tenemos que realmente tomar la información de las fuentes confiables para que precisamente no prestemos oídos ni atención, ni estemos viendo cosas que no tienen un fundamento fidedigno, que no venga de algún lugar en la cual realmente la información sea fidedigna. Entonces yo te invito a que realmente veas las noticias, pero no te enfoques ni te adentres tanto en lo que es la enfermedad. Mejor adentrarnos a ver la palabra de Dios y ver qué Dios tiene para nosotros, porque Dios dice la palabra que Él es un Dios grande, fuerte. Entonces no podemos minimizar a Dios y hacer algo más grande de toda esta pandemia. Si bien sabemos que es una situación bastante grave, entonces tenemos que poner nuestra fe en Dios y pedirle a Dios que Él pare toda esta situación. Y este tiempo que el Señor nos está haciendo quedarnos en la casa es precisamente para eso, para pasar un tiempo con la familia, para de alguna manera conocer al Señor, conocer a Dios, porque realmente podemos decir que conocemos a Dios, pero realmente no conocemos, no hemos entrado realmente a conocer en intimidad a Dios y saber qué cosas tiene para nosotros, qué palabras de bendición hay en esa Biblia en donde está escrita su palabra. Muchas veces desconocemos, no conocemos realmente la palabra de Dios, y eso de alguna manera nos trae a nosotros ignorancia porque no conocemos esas bendiciones. Y realmente tenemos que poner un punto medio poner en una balanza lo que vemos y lo que no vemos, pero siempre que sea de fuentes confiables, de una fuente fidedigna, para poder orar realmente por las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo. Entonces, hay dos cosas en las cuales cuando tú te adentras demasiado a ver muchas noticias y muchos videos de que el coronavirus y que esto y que el otro y que aquí y que allá, y muchas veces ni siquiera es cierta, ¿qué viene? Empieza a venir temor a nuestra vida. Es como cuando estás viendo una película de terror. Tú estás viendo una película de terror y ¿qué va a empezar? Tu cuerpo va a empezar a inquietarse, a sentir cierta ansiedad, y cualquier ruidito que pase, ¡pum!, te espantas. No sé si les ha pasado que o cualquier cosita, o grita alguien y brinca uno, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos viendo tanta noticia en la cual todo es negativo, 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 y de ahí nos vamos a los videos y suben videos de que se está dando la enfermedad de tal manera, que viene esto y que viene el otro, y cerremos nuestros oídos a eso, ¿por qué? Porque entonces empieza a venir el temor. Y hay dos tipos de temor que yo te quiero hablar en este tiempo, dos tipos de temor: el temor de Dios y el temor del hombre.
estos dos temores van a traer un beneficio y el otro pues va a ser, el beneficio es el del temor de Dios. El temor de Dios va a traer un beneficio y eso es bueno y se debe de fomentar siempre ese temor. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. El otro miedo, que es del hombre, debe de ser confrontado y conquistado. Entonces, el primer temor es el temor al Señor. Ese temor no es tener miedo a algo, sino es tener un reconocimiento, un respeto, una obediencia y una reverencia a Dios. Ese es el temor a Dios. Es el hacer lo bueno delante de Él, saber hacer lo bueno delante de Él y no lo malo. Entonces, ya sabemos que el primer temor, que es el temor de Dios, es de beneficio y ese es el que tenemos que fomentar siempre. Ahora, el otro temor es el temor del Señor te va a traer un beneficio increíble, déjame decirte. Ya iba a pasar al otro, pero quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque te va a traer un beneficio en el cual Él te va a transformar en el interior de tu persona, de tu ser, para poder expresarlo al exterior. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjense bien, el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Eso quiere decir que si tú quieres tener sabiduría de parte de Dios, tienes que empezar a tener temor a Jehová. Y como vimos, el temor a Jehová es tener un reconocimiento hacia Dios, un respeto y obediencia, obedecer la palabra de Dios y tener reverencia hacia Dios. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo declara que el temor hacia Dios, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer sabiduría a ti y a mí. Nos va a traer sabiduría y nos va a traer conocimiento. Y esas son cosas que muchos han despreciado y han cambiado por el pecado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. ¿Y qué hacen? Prefieren vivir pecando, prefieren vivir haciendo lo malo, lo que a Dios no le agrada, lo que Dios dice exactamente en su palabra que no debemos de hacer, lo hacen. Entonces, eso es pecado. Por eso es que dice la palabra, y esas cosas que muchos han despreciado, o sea, los que desprecian hacer la voluntad de Dios, cumplir su palabra de Dios, la han cambiado por el pecado. Entonces, tenemos que saber hoy ya sabemos que el temor del Señor nos va a traer beneficio. ¿Por qué? Porque nos va a dar sabiduría. Nos va a dar sabiduría. Eso quiere decir que vamos a poder pensar bien y vamos a tener buenos pensamientos. El segundo temor es la cobardía. Este temor ¿a qué se debe? ¿A qué? A que todo lo que tú ves, a todo lo que tú escuchas, a todo lo que tú permites que entre a tu vida. Este temor del cual estamos hablando, que es el temor del hombre, que no es el temor de Dios, es la cobardía. Es el temor que se debe de confrontar y se debe de derrotar. Es más, la cobardía no viene de Dios, ya que Dios dice su palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso viene en 2 de Timoteo 1:7. Y dice, en el principio Dios no puso en nosotros la cobardía, así que la cobardía y el temor vienen de la mano. Y eso es contrario al Señor. El temor también es contrario a la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú no tienes fe, al momento en que tienes temor, tu fe empieza a decaer. Entonces, viene de la mano. Tu fe se cae, empiezas a dejar de creer en Dios, empiezas a no tener la sabiduría de Dios, empezamos a hacer cosas incorrectas, como lo que se ve en un supermercado, como se ve en la calle. Vas al supermercado y ya se acabaron el papel de baño, cuando no debe de ser así. ¿Qué pasa? Empezamos a pensar mal, empezamos a pensar egoístamente. Platicaba con mi esposo
tuvimos la oportunidad de ir a conseguir gel antibacterial en el súper y habían 4 envases de gel antibacterial. Y en el súper te dicen 3 por persona. ¿Para qué? Para que precisamente uno puede pensar, pues vamos a comprarnos los 4 y pues si voy contigo, pues tú puedes comprar el otro y así ya tenemos 4 y nos prevenimos. Pero algo que me decía mi esposo era, es muy bueno que tomen estas medidas. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener tú todo un almacén en tu casa con mucho gel antibacterial y que tú estés bien aparentemente, pero la gente que se queda descubierta sin gel antibacterial, sin cubrebocas, se termina enfermando y esa misma gente puede contagiarnos. Entonces, preferible que todos tengamos un poquito y que estemos cuidándonos a que empecemos a pensar de esa manera y reaccionemos de esa manera. Entonces eso no es sabiduría. ¿Y qué pasa? Ahí automáticamente cuando tú empiezas a pensar egoístamente, empiezas a pensarlo, pero porque ya vino un temor a tu vida de que pues prefiero yo tener el gel antibacterial porque si no me puedo enfermar y pues como dicen, pues que pase afuera y no en mi casa, ¿no? Pero tenemos que ser sensatos y tenemos que ser sabios. Decir, bueno, si dice aquí 3 por familia tenemos que tomar para que todos salgamos beneficiados. Pero solamente vas a poder pensar de esa manera cuando tú tienes la sabiduría y el amor de Dios, porque vas a pensar en las otras personas, no nada más en ti. Entonces, el temor es cobardía. Y entonces, ese temor es el que se debe de derrotar. Cuando te vengan pensamientos así, decir, no, todos tenemos que tener y Dios nos va a dar y va a multiplicar ese gel para la casa y hay que cuidarlo, pero Dios va a multiplicarlo y Dios nos va a hacer estar en paz y en salud. Eso es lo que nosotros debemos de derrotar. Esas son las situaciones que cuando vengan a tu vida, que cuando estés pensando, ese es el temor el que tiene que ser confrontado. Lo confrontas porque en tu propio ser dices, no, yo quiero comprarlo porque quiero prevenirme. Pero la otra parte, ese espíritu que Dios nos ha dado, donde dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, tenemos que dominar esos sentimientos y tenemos que amar a los demás y decir que quede ese gel para otra persona que lo va a necesitar. Entonces aquí podemos comprobar cómo la palabra de Dios se comprueba de que realmente nosotros tenemos que derrotar eso, derribar, tiene que ser confrontado ese temor y decir, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es confrontar el temor. Ahí en ese momento tú lo confrontas y empiezas a confiar en Dios. ¿Y qué pasa? Tu fe empieza a aumentar. ¿Qué pasa? Que tu fe la pones en Dios, no la pones en el gel antibacterial, sino la pones en Dios y Dios ve ese amor que tú tienes para los otros. Entonces, por eso es bien importante que ese temor sea confrontado, ¿no? Y hay veces que ese espíritu de cobardía nos vence y la única forma de vencer este miedo es confiando y amando a Dios con todo nuestro corazón. Con todo tu corazón tienes que amar a Dios. Y más ahorita en estos tiempos es el tiempo en el que tú debes de acercarte a Dios y decirle, Señor, quiero conocerte. Señor, necesito de ti. Entonces necesitamos realmente creer en Dios. Yo estaba viendo en las noticias cómo presidentes de diferentes partes del mundo le han entregado su gobierno, le han entregado su país al Señor, porque han reconocido que el único que puede poner orden, el único que puede poner orden, escúchalo bien, en el país es Dios. El único que puede poner orden en tu casa es Dios. El único que puede poner orden con tus hijos es Dios. Es el único, no hay otro. Y de verdad, yo veo, me maravillo cuando yo veo cómo esos presidentes le entregan a Dios el país. Y digo, Señor, qué precioso, porque están entregando, están reconociendo que en su sabiduría ellos no pueden controlar este virus, pero que tú, Señor,
tú sí lo puedes, o sea, que el Señor sí lo puede controlar, sí puede detener toda esta pandemia. Por eso son tiempos en los cuales el Señor nos está llamando a tener un tiempo de intimidad, de levantar un altar en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, pasar esos tiempos que ya quizá habíamos perdido con tanto afán en la vida, con el trabajo, con las escuelas. Entonces, realmente nosotros debemos de confiar en el Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, son esos tiempos en los cuales yo tengo que buscar tu rostro, porque reconozco que esto, para que no llegue a mi vida, para que no llegue a mi casa, esto, Señor, solamente tú nos puedes cubrir, solamente tú nos puedes guardar, Señor. Y entonces, así es como el espíritu de cobardía nos vence. La única forma de vencer este miedo es confrontando y amando a Dios con todo nuestro corazón. Cuando te sientes solo, por así decirlo, porque nosotros no estamos solos, Dios dice que no tengas miedo. Y lo dice en Isaías 41:10, y te voy a invitar a que busques Isaías 41:10. Y dice la palabra del Señor, dice, no temas porque yo estoy contigo. Fíjate lo que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate qué preciosa palabra de Dios te está dando el Señor hoy, que tú me estás viendo, que estás escuchando esto. Fíjate lo que Dios te está diciendo. Te dice, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, no estás solo. Podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Él te dice que Él está contigo. Te dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice en esta noche que no debemos de temer, no debes de sentirte solo, ni sentirte vulnerable ante esta enfermedad, ya que la palabra en este versículo nos está enseñando que no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Y aún así, aunque la enfermedad haya tocado tu puerta, no estás solo. No estás solo, dice el Señor, no estás solo, no temas, porque yo estoy contigo. Él está al lado tuyo y Él te va a sacar adelante de la enfermedad. Cuando Dios nos dice que no temamos, depende también de nosotros creer esa palabra. Yo te puedo decir, Dios te dice no temas, no desmayes, yo estoy contigo, pero va a depender de ti que tú lo creas en tu corazón, que tú realmente lo creas, que pongas tu confianza y tu fe en el Señor. Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para que volteemos a verlo a Él. Y estos son esos tiempos en los cuales Dios está permitiendo esta situación para que volteemos nuestro rostro a Él, para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón ahorita que Él puede ser hallado. Tenemos que confiar en Él y a pesar de lo que suceda, tenemos que tener fe. Él nos protege y Él no nos va a dejar caer. Él está con nosotros. ¿Y cómo podemos vencer al temor? Puedes decir, bueno, pues tú porque conoces un poquito de la palabra, para ti es muy fácil, pero yo te voy a decir cómo podemos vencer el temor. Uno, tienes que tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios. Como cuando tienes confianza o fe en hacer algo, es exactamente lo mismo, pero llévalo a un nivel mayor. De decir, bueno, no tengo de otra, voy a confiar en ti, Señor. En ti pongo mi esperanza. 2, no tienes que ceder ante el temor. No dejes que el temor te manipule y te venza. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Es ir hacia Dios. Es ir hacia Dios y aún en los peores momentos, en los momentos más difíciles como estamos viviendo ahorita, es creer que Él va a arreglar las cosas y siempre a nuestro favor. Siempre a nuestro favor. Entonces, tenemos que tener 1, confianza en Dios. 2, no tenemos que ceder ante el temor y tenemos que buscar a Dios. Aún cuando sientas que no tienes fuerzas, aún cuando sientas que ya no te quedan ánimos, Señor, te necesito.
Eso es lo que el pueblo de Israel hacía. Aún en su esclavitud, aún cuando los trataban mal, aún cuando ellos eran obligados a trabajos forzosos, ellos no se olvidaban de clamar a Dios. Y por sus oraciones, Él levantó a Moisés para que libertara a su pueblo. Y por eso te comento y te digo, cuida mucho lo que oyes, cuida mucho lo que ves, no te distraigas. Son tiempos en los cuales ahorita tenemos que buscar de Dios, tenemos que correr a su ayuda, tenemos que clamar a Él, tenemos que ir como niños corriendo a decirle: Padre, ayúdanos, te necesitamos en esta situación, necesitamos que nuestro país, nuestro municipio, nuestra ciudad sea limpia de este virus, de esta bacteria, Señor. Cúbrenos, protégenos, Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Levanta un altar de oración con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Únanse en oración y pídanle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y tenemos que tener esa fe en Dios, en ese Dios que aunque tú no ves, aunque yo no veo, que quizá no lo vemos visiblemente, lo podemos ver porque está el cielo, porque hay aire, porque tú y yo ahorita estamos respirando. Aquí podemos ver que Dios existe, pero aunque no lo podemos ver físicamente, Él está con nosotros. Y hay un pasaje en la Biblia en donde dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este versículo Jesús hace referencia a sus discípulos, estaba con ellos, pero se dirige a Tomás y le dice: porque tú crees que porque me vi, o sea, tú crees porque tú me estás viendo. Eso es lo que le dice Tomás. Tú crees, o sea, tú crees en mí, le dice Jesús, porque tú me ves. Pero dice, recordemos que ellos estaban con Jesús, pero dice, pero nosotros, dice la palabra, que hemos creído en Él sin verle físicamente, de entrada ya somos bendecidos, pero tenemos que creer en Él. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa palabra, ese versículo, esas palabras que Jesús dice, y las dijo Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra con los discípulos, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablándonos a ti y a mí. Bienaventurados, bendecidos somos tú y yo, porque aún sin verle estamos creyendo. Dios nos da ese extra a nosotros, ese plus. Bienaventurados, somos bendecidos, ya desde ahorita somos bendecidos porque estamos creyendo en Él sin verle, sin tenerlo cerca. Y yo quiero terminar en esta noche, quiero dejarte unos versículos para que tú los leas en casa junto con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y quiero leerte uno. Te voy a leer uno que a mí en lo personal me gusta muchísimo, pero te voy a dejar unos versículos para que tú los leas en casa. Y el que vamos a leer ahorita es el Salmo 23 del 1 al 4, y te voy a anotar también, si puedes anotarlos, el Salmo 112 del 1 al 7, Hebreos 13 del 5 al 6, Isaías 26, 3, Isaías 54, 14 y segunda de Timoteo 1, 7. Vas a ver qué preciosas palabras Dios tiene para ti. Yo de verdad te recomiendo, de verdad que los leas, no lo dejes a un lado, de verdad léelos juntamente con tu familia. Y el salmo que te quiero leer en esta noche es el Salmo 23 del 1 al 4, que dice así. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas
y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y te voy a leer otra versión que es la Reina Valera. La versión que te leí es la Nueva Traducción Viviente, y te voy a leer la Reina Valera, que es la mayoría de las Biblias que las personas tienen luego en casita, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjate lo que te dice Dios: en lugares de delicados pastos te va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ojo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y si pueden leer todo el Salmo completito, está precioso. Yo nada más te leí una parte, pero si puedes leer todo el Salmo completo, es una preciosa bendición. David escribe este Salmo, y aquí él escribe su propia experiencia de cuando él era joven y había sido él un joven apasionado del Señor. Entonces, nosotros tenemos que apasionarnos por Dios. Nosotros tenemos que conocerlo. Para podernos apasionar de Dios, tenemos que conocer quién es ese Dios del cual nos dice que nos va a librar, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, no debemos de temer. Y eso es lo que debemos de confiar. Y esta noche yo te quiero decir: si tú estás pasando por una situación difícil, si tienes un familiar que está pasando por este virus, que está enfermo, no temas, no temas. Pídele a Dios, clama a Dios, busca a Dios con todo tu corazón, y realmente confía en Él. Tu fe debe de crecer, tienes que confiar en Él, que Él va a hacer lo mejor para la persona que está enferma. Si tú eres el que estás enfermo, confía en Dios y dile al Señor: Señor, dame una oportunidad de conocerte. Dame esa oportunidad, Señor, de vivir, de cumplir el propósito por el cual Él te ha creado. Dile: Padre, no me quiero ir sin haber cumplido el propósito por el cual tú me creaste, el propósito por el cual tú me diseñaste. Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y Dios va a empezar a traer paz a tu corazón, y pídele que aumente tu fe. Y a todos los que no estamos enfermos, pero si conoces a alguien, o si no conoces a nadie, pero simplemente sabes toda la situación, como tú y como yo sabemos que la situación está muy difícil en todos lados, orar por aquella gente que está sufriendo, porque no nada más está perdiendo a un ser querido, a un familiar, están perdiendo trabajos, están perdiendo muchas cosas. Hay tristeza en el mundo, la tristeza se puede sentir, pero Dios está con nosotros, no debemos de temer. Hay que orar por aquellas personas que están pasando dificultades ahorita, que nos unamos en oración y que digamos: Señor, cuida de esa familia, dales paz, Señor, tráeles de tu paz, Señor. Pero para eso tenemos que conocer quién es ese Dios que nos ama y que nos habla con unas palabras tan bellas, que se dirige a ti, hacia mí, con unas palabras tan hermosas, que siempre va a tener palabras de bendición y de amor para ti y para mí, porque nos ama, porque dice su palabra que con amor eterno nos ha amado a ti y a mí. Nos ha amado con amor eterno, porque ha dado lo más precioso que tenía, que es a su Hijo amado Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahorita que ya se están acercando las fechas en las cuales la mayoría de la gente celebra la Pascua, acordémonos de ese tiempo en el cual Jesús fue llevado a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, y murió en esa cruz del Calvario, y todos los pecados que nosotros cometimos y vamos a cometer fueron sobre Él. Todos esos pecados fueron sobre Él. Él cargó en esa cruz del Calvario
por ti y por mí todos nuestros pecados. Entonces, pídele a Dios, Señor, yo quiero conocerte y yo quiero invitarte en este tiempo, en este momento, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y sientes que esta palabra ha llenado tu vida, que Dios te estaba hablando ahí en el lugar en el que estás, no es una coincidencia y no es una casualidad que tú estés escuchando este video, esta palabra que Dios traía para ti el día de hoy, porque hoy Dios está hablándote y te está diciendo: con amor eterno te he amado, que he dado lo más hermoso que tenía, que es a mi Hijo amado, a mi Hijo Jesucristo, a morir por ti y por mí. Entonces, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y nunca has hecho la oración de fe, pero quieres recibirlo, ahí en donde tú estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro en reverencia, en humildad hacia ese Dios poderoso, a ese Dios que te ama. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, Padre, y que le digas en esta noche: Señor, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, yo en esta noche yo te pido perdón por todas aquellas cosas que he cometido, Señor, y que te he lastimado con mis actitudes, que te he lastimado, Padre. Hoy vengo en esta noche arrepentido. Hoy vengo a pedirte perdón, Señor. Hoy yo te pido, Señor, y reconozco que no puedo vivir sin ti. Hoy reconozco que me haces falta. Hoy reconozco que esa soledad, que ese vacío que siento, Señor, en mi ser, que ese vacío, Padre, lo que necesito eres tú en mi vida, Señor. Así que en esta noche yo te pido, Señor, que vengas a vivir en mí. Hoy en esta noche yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Ven a vivir en mi corazón, Señor. Ven y habita en mi corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador, Padre. Te doy gracias por esa muerte de cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque sé que me escuchas en esta noche, Señor. Y que con los brazos abiertos, Señor, con brazos abiertos, me recibes, Señor, en esta noche. Me abrazas y me consuelas. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y esto que hicimos ahorita es conforme dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que tú y yo hicimos ahorita fue confesarle a Dios nuestros pecados, pedirle perdón por esos pecados que lo han ofendido, confesar que lo necesitamos en nuestra vida, que lo reconocemos como nuestro único y verdadero Dios y que lo creemos para nuestra salvación, que creemos con fe que en Cristo somos salvos. Y si tú has hecho esta oración de fe, yo te voy a pedir que nos mandes un mensajito y que nos digas: ¿sabes qué? Pues yo pude sentir que Dios me estaba hablando. Me gustaría mucho escuchar tu testimonio. Me gustaría muchísimo saber de ti, conocer de ti. No importa aunque estés en otra ciudad, en otro lugar, aunque no estemos cerca. Yo oro por ti y le pido al Dios vivo, a ese Dios al cual servimos, que ponga esa paz en tu corazón y que todo lo que anhelas, que todo lo que necesitas, Dios te lo vaya dando conforme las peticiones de tu corazón. El Señor te los vaya dando. Y me encantaría mucho, me gustaría mucho que nos mandaras un mensajito, y puedes unirte también por vía Facebook. Mándanos un inbox. En la parte de abajito, en la caja, va a estar el link. Vamos a estar poniendo este video por si tú quieres compartírselo a aquella persona que tú sabes que lo necesita, a aquella persona que sabes que va a ser algo, va a ser una bendición para tu vida. Yo te pido que no te quedes con este video. Yo te pido que lo compartas, porque así como tú hoy lo has escuchado, y yo estoy segura que recibiste de parte de Dios,
Así hay mucha gente que también necesita recibir de parte de Dios y tenemos que compartir el mensaje. Entonces, en la parte de abajo va a venir descrito, en la descripción, de nuestro Facebook y pues obviamente de YouTube. Entonces comparte este video, nos va a gustar, nos va a dar mucho gusto, saber de ti, conocerte. Si tienes una petición de oración, si tienes algún enfermito en tu familia, en casa, de algún conocido y quieres que oremos, con mucho gusto, nos va a dar mucho gusto de verdad recibir tus comentarios en inbox, en Facebook, y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad posible, te estaremos respondiendo. Y pues es una bendición que me hayas permitido entrar a tu casa, a tu hogar, y poder compartir esta palabra que Dios está trayendo en estos tiempos. Confía en el Señor, ten fe y ánimo, porque vamos a recordar el versículo que a mí en particular me gusta mucho, que dice él en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te bendiga, que pases una excelente noche. Gracias, y esperemos que sigas el canal, sigue la página de Facebook. Estaremos subiendo reflexiones, estaremos subiendo prédicas, estaremos subiendo muchas cosas que yo sé que van a ser de bendición para tu vida, para ti y para los que te rodean. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo bien grande. De parte de mi esposo, el pastor Rodrigo Alexandre, y de una servidora, la pastora Estrella Alexandre, te enviamos un abrazo y bendiciones. Ánimo, Dios está contigo. Esta salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán tu gloria resplandecer.